Buenas noches, estimados alumnos. Sean bienvenidos a nuestra clase de este sábado 4 de junio del 2022. Ya en este momento tenemos las 19 horas con 5 minutos. Ya dimos un tiempo breve para que se terminaran de agregar el resto de compañeros. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestra cátedra para esta noche. Buenas noches, licenciada. Mucho gusto saludarlo. Gracias. Sí, igualmente. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, licenciada. Muy bien. Universidad Regional de Guatemala, Derecho Laboral 1. Vamos a recordar un poco de lo que abordamos la semana anterior. Recuerden que empezamos a trabajar lo relacionado con el salario, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar algunos puntos importantes. Les ruego que participen, por favor. ¿Qué es el salario? ¿En qué consiste el salario por unidad de tiempo? ¿Qué es el salario nominal? ¿Cuál es la importancia del salario promedio? Porque es importante conocer el salario promedio. Luego tendremos qué es el salario completo, por qué es importante el salario mínimo. Recuérdense que empezamos a hablar un poquito del salario mínimo. Repito las interrogantes. ¿Qué es el salario? ¿En qué consiste el salario por unidad de tiempo? ¿Qué es el salario nominal? ¿Cuál es la importancia del salario promedio? ¿Qué es el salario completo? Y por último, ¿por qué es importante el salario mínimo? Dejaré de compartir en este instante para poderles escuchar. Cuéntenme, para ustedes, ¿qué es el salario? Es una forma de retribución o de pago que nos debe dar el empleador o el empresario o la empresa a la cual vamos a trabajar. Correcto. Estaremos entonces nosotros, permítanme. Bien, estaremos nosotros entonces frente a la característica que el salario es realmente es el alma del por qué nosotros laboramos, ¿verdad? Creo que todos nosotros necesitamos, todas las personas en general, una retribución económica para poder solventar las necesidades que tenemos, tanto familiares como de alimentos, de vivienda, de salud, entre otras. Entonces, nosotros nos vemos, ¿verdad?, en la necesidad de tener un trabajo para poder percibir una retribución económica y poder llevar a cabo todas estas actividades, tener con qué pagarlo, ¿verdad? Obviamente. Muy bien, Silvia, gracias. Vamos con la siguiente interrogante. ¿En qué consiste el salario por unidad de tiempo? Cuéntenme, el salario por unidad de tiempo, ¿cuál será? Sí, que es la que le recibimos por mes o por quincena, por semana, día u hora. Correcto, estaríamos frente al salario común y corriente, ¿verdad? El salario que nosotros percibimos generalmente es la cantidad, ¿verdad? Es la cantidad que nosotros tenemos en mente, ¿verdad? Cuando nos preguntan cuánto ganas, entonces decimos 3,000 quetzales, 3,500, 4,000, 5,000. Ese es el salario por unidad de tiempo y como usted lo indica, es el que nos retribuye, ya sea cada 15 días, mensual, en algún momento puede ser semanal, ¿verdad? O por día, ¿verdad? Realmente a eso le llamamos nosotros por unidad de tiempo, ¿verdad? Es el salario común. Gracias, Kevin. Vamos con la siguiente interrogante. ¿Qué es el salario nominal? Por ahí, Gerson. Buenas noches, Gerson. Para usted, ¿qué es el salario nominal? ¿Está en línea, Gerson López? Buenas noches, licenciado. Le saluda Jocelyn. Lo que pasa es que Ok, no se preocupe, Jocelyn. Es que, perdón, yo menciono los nombres que veo en los usuarios. Jocelyn, cuénteme, para usted, ¿qué es un salario nominal? Permítame, licenciado. ¿Tiene la respuesta? Fíjese que no, licenciado, porque la semana pasada no pude escuchar la clase.
Entonces estaba tratando de leer ahorita, pero no. ¿Me puedo Vale. ayudar? Te vamos a ir a ayudar por ahí. Silvia, por favor, gracias. Sí, es el dinero es el salario que está especificado en una nómina, o sea, el que vamos a recibir. Cuando nos contrataron nos dijeron que nos iban a pagar ese cierto salario, entonces es el que vamos a recibir en el cual fuimos contratados al inicio. Correcto, el que finalmente va a figurar en una nómina. Obviamente acá estaríamos hablando que es el salario neto, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en consideración los descuentos que pueden venir aparejados con el salario nominal, ¿verdad? El salario que tenemos en una nómina, a eso se refiere realmente, ¿verdad? Gracias, Silvia. Veamos cuál es la importancia del salario promedio para Alfredo. No, Alfredo es quien no puede hablar, ¿verdad? Porque él está en labores. Veamos, Oscar. Oscar, buenas noches. ¿Por qué es importante el salario promedio para fines jurídicos? No sé si me estoy equivocando, pero el salario promedio no era lo que uno ganaba a diario, que era el salario dividido 30, dividido 8, para saber lo de cuántos días, cuántas horas. No, fíjese que le voy a corregir un poquito ahí, Oscar. El salario promedio nos sirve a nosotros para fines de indemnización. Se recuerda, ¿verdad? Que es como el sueldo base. Sí, para una indemnización es el sueldo base, ¿verdad? Pero es el salario de los 6 meses anteriores que devengamos para poder hacer la estimación a la hora de una indemnización cuando se termina un contrato individual de trabajo sin causa justificada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante para fines jurídicos, en nuestro caso, el salario promedio, ¿verdad? Recuérdense que el salario puede ser que haya variado en algún momento en los meses anteriores. Se toma como referencia los 6 salarios anteriores. Eso también lo utiliza el IX, ¿verdad, licenciado? Sí, correcto. Cuando uno va a pedir un certificado, aparecen los 6 meses antes ¿sí? En planilla. Ahora los certificados son electrónicos, ¿verdad? Pero sí, e incluso, ¿verdad? Cuando cuando a usted lo suspenden y el IX tiene que cumplir con la obligación en ese caso, toma como base el promedio de los salarios anteriores, ¿verdad? Muy bien, Oscar. Veamos la siguiente pregunta. El salario completo, ¿cuál será ese salario completo? Para Kevin. Kevin, contanos para usted qué es el salario completo. El salario completo se podría decir que es lo que, primero por lo que me contrataron y segundo es por el mes que yo he trabajado completamente, ¿verdad, Lick? Sí, cuando hablamos del salario completo, tenemos el salario conjunto con todo, ¿verdad? Con los incentivos, con lo que percibimos mensualmente, inclusive con los descuentos, ¿verdad? Es como un tomar en cuenta la totalidad que vamos a recibir al final de cuentas, ¿verdad? Recuerden que nosotros cuando hablamos de los descuentos, hay descuentos, por ejemplo, el 5% que se va para X y que se va para IRTRA, ¿verdad? Que es un descuento que tenemos mensualmente y que tenemos que ponerlo en consideración porque realmente vendrán otras denominaciones. Aquí las pusimos en la retroalimentación, pero por ejemplo el salario líquido, ¿verdad? Que el salario líquido es el que al final de cuentas recibimos, ¿verdad? Se recuerdan que hablábamos también del salario en efectivo, ¿verdad? Que era el que venía cuando nos pagaban billete tras billete o billete sobre billete, pero que actualmente generalmente nos lo depositan, ¿verdad? Nos depositan nuestro salario, ¿verdad? Y que prácticamente el salario en efectivo está quedando como en desuso, porque ya es muy raro, ¿verdad? Podríamos decir que la excepción sería el sector agrícola, en donde todavía, ¿verdad? Se reúne a los trabajadores y se les paga en efectivo, ¿verdad? Dinero, billete tras billete, ¿verdad? Pero en el caso de la ciudad y otros, incluso el cheque ya no es tan manejado, sino que ahora pues es un depósito electrónico, ¿verdad? Algunos dirán una transferencia, pues sí es una transferencia porque al final de cuentas es el contador de la empresa quien tiene que hacer esos depósitos, ¿verdad? Vamos a continuar en esta noche con el mismo tema en su segunda parte, que será el salario, ¿verdad? Ya estamos terminando los temas de la unidad. Al finalizar tengo algunos avisos, ¿verdad? Para que vayamos ahí tomándolo en cuenta. El salario, la segunda parte, vamos a hablar ahora de las garantías de protección a favor del salario, ¿verdad? Primero contra los abusos del patrono
contra los acreedores del trabajador también, ¿verdad? Y otras garantías. Hablaremos un poco de la inembargabilidad, el salario mínimo también, ¿verdad? Que se regula para nuestros fines académicos y nuestros fines legales y jurídicos dentro de nuestro ordenamiento laboral. Las ventajas económicas, qué es ventaja económica y qué no es ventaja económica. Hablaremos de otros salarios que percibimos anualmente, ¿verdad? Como el aguinaldo y la bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado, que comúnmente le llaman bono 14, pero para nosotros que somos estudiantes de Derecho, son estudiantes de Derecho la mayoría, o corríjame si no, o ustedes son de Sí, Administración. licenciado. Sí, licenciado. Derecho. Va, es que a veces se me confunden, fíjense, porque tengo a estudiantes de varias carreras. Entonces, para nuestros fines es importante llamarle por el nombre correcto, ¿verdad? Bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado, comúnmente llamado bono 14, y la bonificación incentivo, que son esos 250 quetzales, que es una modificación de una reforma de anteriormente, ¿verdad? Entonces, comencemos a hablar un poco sobre ello. Primero, las garantías protectoras del salario. Ya definimos que todos trabajamos porque tenemos necesidades que cubrir, ya sean necesidades familiares, educativas, en su caso, ¿verdad? Si no trabajan, ¿cómo van a pagar la universidad? Tenemos necesidades de recreación también, necesidades de salud, necesidades de vestido, de alimentos, entre otras, ¿verdad? Entonces nosotros mensualmente tenemos que cumplir con estas obligaciones. Imagínense los que son padres o madres de familia, ¿verdad? Tienen que cumplir con ello, ¿verdad? Los que son solteros, pues no, pero tienen otros gastos, ¿verdad? Tendrán otros compromisos, deudas, tendrán que pagar con sus acreedores. Entonces, no hay otra manera de cumplir con estas obligaciones si no es con el trabajo y con el salario. La ley, ¿verdad? Nuestro decreto, nuestro código de trabajo, el decreto 441, que es del año 1947, regula, ¿sí?, la protección también al salario, ¿verdad? Para evitar abusos que se cometían. Recuérdense lo que hemos platicado del pago del salario de las fincas anteriormente, las fincas cafetaleras, ¿verdad? O de abusos del patrón, pero también vamos a ver cómo el salario es protegido desde otras esferas, contra nuestros propios acreedores, ¿verdad? Es decir, contra los que le debemos, porque así es, ¿verdad? Protección a favor de la familia también, y otras formas de protección del salario. Hablemos primero contra los abusos del patrono. Acá yo les puse algunas, pero realmente nuestro código de trabajo regula otras tantas, ¿verdad? Les puse las más significativas. Primero, la obligación de pagar el salario en efectivo, prohibición de los truck system, ¿verdad? Ojo con esto porque acá estamos hablando que el salario tiene que pagarse en dinero de curso legal, ¿verdad? Es decir, ya hablamos que la moneda de curso legal en Guatemala es el quetzal. Por lo tanto, nuestro salario debería de pagarse en quetzal. No debería de pagarse, por ejemplo, con bonos, con tickets, con vales, con otras formas que antiguamente sí se manejaba. Y traigo nuevamente a nuestra cátedra esta noche las fincas cafetaleras que inventaron sus propias monedas para comprar en las propias fincas. Entonces, al final de cuentas, era un negocio redondo para ellos, ¿verdad? Ojo con esto porque acá el Código de Trabajo lo prohíbe. Sin embargo, como lo vimos la semana pasada, sí podemos pagar en especie hasta un 30%, ¿verdad? Regularmente el pago en especie se da en los sectores agrícolas, ¿verdad? Que se les da, por ejemplo, libras de café, libras de azúcar, libras de frijol, de arroz o de otros bienes que en cierta forma benefician al trabajador porque los adquieren más baratos. Entonces podría ser hasta un 30%, ¿verdad? Pero acá no valen, no tendría una validez pagar, por ejemplo, con cupones, ¿verdad? Con otras monedas o con una moneda que se invente nuestro patrón y que solo la podamos usar en su propia empresa, no tendría un porqué y está prohibido, ¿verdad? Lugar de pago del salario, nuestra ley regula, ¿verdad? Que debe de pagarse en el propio lugar en donde estamos laborando, ¿sí? No debe pagarse, por ejemplo, cerca de una cantina, cerca de centros de prostitución, cerca de centros de juego, porque entonces, obviamente,
si nos pagaran en esos lugares, eso lo regula el propio Código de Trabajo, quizás no directamente, pero usted la tiene que entender de esa forma, porque si a mí me pagan, si pónganle que yo soy, me gusta consumir alcohol, ¿verdad? Y mi patrono me va a decir, les voy a pagar en el bar tal o en la cantina tal. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente yo voy a tener como que la ansiedad de gastarme mi dinero. Entonces, por eso está prohibido. Por eso el salario tiene que pagarse en el lugar de trabajo. Hoy en día, pues, recibimos un depósito electrónico, un depósito monetario, ¿verdad? Y prácticamente ahí se cumple con esa obligación. Pero esto va en protección porque cuando fue creado el Código de Trabajo a finales de la década de 1940, sucedía esto, ¿verdad? Que posiblemente el patrón les dijera, bueno, muchachos, les voy a pagar allá cerca de la tiendita tal, y puede darse para malas interpretaciones. Y todo lo que les dije, pues es verdad, porque puede ser poner en riesgo el salario, porque si a usted le van a pagar, a usted le gusta echarse sus traguitos, ¿verdad? Entonces le van a pagar en una cantina, en un bar. ¿Qué va a hacer usted? Ah, bueno, ya picado se empieza a consumir ahí y está malgastando su dinero, ¿verdad? Entonces, por eso el Código de Trabajo lo prohíbe. No, digamos, en otros centros también de aparente recreación o de perdición, si usted lo quiere entender de esta forma, pero el Código de Trabajo sí lo regula. Plazo para el pago del salario, recuérdense que generalmente a nosotros nos pagan por quincena. Para los trabajadores manuales, hablemos de las personas que trabajan en maquilas, de las personas que trabajan confeccionando cuestiones donde realmente ellos deben elaborar el producto que están entregando. Y por mes para los trabajadores intelectuales u otros servicios, ¿verdad? En Guatemala es muy general que nos paguen, creo que lo más común es que paguen por quincena. Y luego vendrá por mes, ¿verdad? A mí realmente nunca me han pagado por quincena, fíjense, en todo lo que yo llevo a elaborar nunca me han pagado por quincena, y yo ya estoy como acostumbrado a mi presupuesto por mes, pero también es válido por quincena. En algunos sectores, como por ejemplo la construcción, ¿verdad? Albañilería, herrería y otros, muy probablemente se les pague por semana, ¿verdad? Por semana se les paga, ¿verdad? Entonces, puede ser, pero son excepciones. Lo general es que nos paguen por quincena o nos paguen por mes, ¿verdad? Otra prohibición podría ser al patrono de retener o descontar suma por una multa. Por ejemplo, decir que llegamos tarde o que le contesté mal a alguien o que no dejé las cosas en su lugar. Entonces el patrón tenga ahí dentro de su empresa, por cada una de estas actividades les voy a descontar 10 quetzales, les voy a descontar 25 quetzales. Eso está prohibido, ¿sí? Eso está prohibido porque entonces al final de cuentas se van a inventar una gran cantidad de cuestiones y nos van a descontar una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Por eso hay prohibición también de efectuar descuentos. Obviamente, si usted llega tarde a su trabajo, continuamente está incurriendo en una causal para despido, ¿sí? Pero no para que se le descuente su salario, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, porque se puede interpretar de esta manera. Si usted labora en un lugar y le van a estar descontando porque usted llega tarde, entonces ahí es incorrecto, porque no le tienen que descontar en su salario por eso, sino que usted está incurriendo en causal de despido con justa causa. Entonces, atentos a ello, ¿verdad? Atentos a ello porque puede ser, hay empresas que ponen así en jaque a los colaboradores, hoy en día les llaman colaboradores a los empleados, a los trabajadores como usted y como yo, y les dicen, si usted viene tarde, le vamos a descontar 15 quetzales. O, por ejemplo, siempre lo hemos aquí como cuestionado en esta clase, ¿verdad? Quienes trabajan en el sector bancario, ¿verdad? Si tal cajero no cuadra, entonces esa deuda la distribuimos entre todos. Eso no debe ser de esa manera, ¿verdad? Porque va en contra de la protección del salario. Recuérdense que al final a usted lo están contratando para laborar individual. Usted tiene un contrato individual de trabajo, no un contrato colectivo. A usted no los contrataron en un montón, ¿verdad? A usted lo contrataron individual. Luego ya que la sindicalización y otros, pues mejore las condiciones por medio de un contrato colectivo de trabajo, eso ya es diferente. Pero por regla general el salario es individual. Ahora veamos la protección del salario contra los acreedores del trabajador, es decir, contra los que yo les debo, ¿verdad? Todos tenemos deudas, definitivamente, de una u otra manera, y quien no tenga deuda, pues definitivamente
trate de estar en ese estatus, ¿verdad? Pero podemos tener deudas, por ejemplo, con el servicio de la luz, con el servicio del cable, con el teléfono, ¿verdad? Que al final de cuentas, cuando nosotros suscribimos un contrato por mi teléfono, ¿verdad? Él es mi acreedor, ¿verdad? O puede ser que yo tenga otras deudas, que tenga hipotecas, que tenga gravámenes, que tenga prendas, ¿verdad? Cuando digo prenda, estamos hablando en términos jurídicos, ¿verdad, compañeros? Servicio, perdón, Código Civil, ¿verdad? Prenda para bienes muebles e hipoteca para bienes inmuebles, ¿verdad? Si yo tengo una deuda con un acreedor, entonces también el salario está protegido con la inembargabilidad hasta cierto porcentaje. Nulidad de la cesión de salarios, o sea, mi acreedor no puede llegar con mi patrono y decirle, bueno, fíjese que Oscar me debe a mí 500, me debe una cantidad de 15,000 quetzales y Oscar gana 3,000, entonces que haga un acuerdo con mi empleador y mi empleador le va a pagar los 3,000 que Oscar gana mensualmente en 5 meses. Eso no se puede dar, ¿verdad? O sea, ahí hay protección al salario. Obligación de pagar el salario directo al trabajador. Repetimos con lo mismo, ¿verdad? No puede mi empleador pagarle a mi acreedor, ¿verdad? No le puede pagar directamente. O sea, obviamente aquí las obligaciones las adquirí yo como trabajador y yo tengo que cumplir con ellas, ¿verdad? Si no cumplo, seguramente seré objeto de una demanda, seré objeto de daños y perjuicios, seré objeto de difamación, bueno, no difamación porque es real, ¿verdad? Sino de tener un mal récord crediticio. Pero el salario me lo tiene que pagar a mí porque el trabajador soy yo. Ojo, porque esto puede darse en la práctica, ¿verdad? Puede darse, ¿verdad? Pero no hay que confundirlo cuando se embargan salarios, porque ahí hay una orden judicial, ¿verdad? Que hasta cierto porcentaje del salario se puede retener, oigan esto que es muy distinto, retener por parte del patrono para hacerlo efectivo al acreedor. Pero aquí hay una orden judicial. La inembargabilidad parcial del salario, eso sí puede ser, ¿verdad? Protección a la familia del trabajador, protección a la mujer casada y los hijos, ¿verdad? Que tienen derecho preferente. Si usted está unido en matrimonio, ojo, porque nosotros que somos estudiantes de derecho sabemos que unidos en matrimonio, ¿verdad? O con una unión de hecho declarada. Si usted simplemente se fue a vivir con el fulano o la fulana, eso no es ni una unión. Dice, es que me uní, pero nosotros sabemos que no. Hay términos, por ejemplo, amancebados, ese término realmente como legal, jurídico, ¿verdad? Donde ni se es una cosa ni se es otra, ¿verdad? Pero si usted vive con alguien y ni se unió en matrimonio, ni tiene una unión de hecho declarada, simplemente está conviviendo con la persona, su conviviente, eso sí podría decir, es porque qué feo decirle eso amancebado, ¿verdad? Pero es su conviviente, ¿verdad? Pero realmente ahí no hay ninguna protección, ¿verdad? Para su conviviente. Para sus hijos sí, si usted lo reconoció, pero de lo contrario no. Otra cuestión, prohibición de exigir a los familiares las deudas del trabajador. Es decir que, por ejemplo, el acreedor es mi esposo, o el deudor es mi esposo o mi esposa, yo no le puedo cobrar a ella lo que me debe el otro, ¿verdad? Entonces ahí, ojo, porque también es protección al salario y a la familia. Patrimonio familiar, que es una figura regulada en el Código Civil, ¿verdad? Protección para los bienes inmuebles y los bienes muebles a futuro, ¿verdad? Estos se inscriben en el Registro General de la Propiedad. Por ejemplo, que se proteja el bien inmueble, la casa de habitación donde usted vive con su familia. Eso es parte del Código Civil. Es una institución regulada por el derecho civil. Protección a las familias del trabajador fallecido. Esto lo vimos la vez anterior, ¿verdad? Cuando se interrumpe un contrato individual de trabajo por causas ajenas, tanto al trabajador como al patrono. Porque obviamente el trabajador nunca quiso morirse, a menos de que haya sido objeto de un suicidio, ¿verdad? Pero, o sea, que él mismo se haya quitado la vida. Pero por regla general no sucede, ¿verdad? Por regla general no sucede. Entonces, sí, la familia tiene derecho a que el patrono le pague, ¿verdad? El salario que posiblemente haya devengado en el mes y todas las prestaciones de ley. Incluso, ¿verdad? Aquí hablamos de
por la cantidad de años laborados, podría ingresar como un tipo de indemnización si no cuenta con la protección del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ojo, porque es la excepción a la regla. Si el trabajador está amparado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cónyuge supérsite, ¿me entienden qué es eso? ¿Sí entienden cónyuge supérsite? ¿No? ¿Sí o no? Díganme. No, Lick. No, Lick. Vaya, en notariado se le llama cónyuge supérsite al cónyuge que sobrevive. Apúntenlo ahí porque eso lo van a ver a futuro, cuando reciban notariado. Cónyuge supérsite es el cónyuge que sobrevive. Y repito la idea, cónyuge, matrimonio o declaración de la unión de hecho. ¿Sí? Si usted solo convive con alguien, no. Ojo con esto, ¿verdad? No habría esa posibilidad. Pero si usted está pagando X y fallece su esposa o su esposo y usted queda con la necesidad con sus hijos, puede ser objeto de una pensión, ¿verdad? Entonces ahí ya la responsabilidad del patrono sí estaba en regla, si el patrono declaraba, retenía el X mensual, ahí el patrono pues no tiene ya una obligación. Pero si el patrono, imagínense, que el patrono no pagaba la cuota patronal de X, entonces le toca al patrono indemnizar a la familia, como que fuera un despido injustificado. Entonces ahí vemos dónde realmente se pone la importancia de estar cubiertos por el X, ¿verdad? Ojo para los que en algún momento vayan a ser patronos, porque al final de cuentas conviene pagar el X, ¿verdad? Porque esa familia que queda, digámoslo, desamparada, va a ser protegida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Inembargabilidad. Según nuestra ley, y fíjense que nuestra ley es de 1947, ya está un tanto desactualizada, ¿verdad? Por lo tanto, los salarios mínimos no se pueden embargar. Es decir, usted no le pueden embargar el salario mínimo, ¿verdad? El 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Sí, porque actualmente pues la mayoría devenga más de 300 quetzales. En su código de trabajo va a encontrar usted en el artículo 96 una cantidad de incisos que le van a decir que del salario de 50 quetzales en adelante tanto, de 100 quetzales en adelante tanto, pero eso no lo vamos a hablar porque ya es inaplicable para el siglo XXI, el año 2022. Nadie gana 100 quetzales, pues, ¿verdad? Nadie gana 100 quetzales. Pero cuando decimos 300 quetzales o más, ahí sí estamos de lleno con esto. Inembargable. Inembargabilidad quiere decir que no se puede ser embargado. No me lo pueden quitar. Vean ahí la imagen, ¿verdad? Alguien que está defendiendo su salario prácticamente. No se lo pueden quitar. Pero hay excepciones. El 50% para satisfacer alimentos presentes o 6 meses anteriores. Escuchen esto. 50%, ¿verdad? Para alimentos, que es privilegiado cumplir con los alimentos. ¿Y qué son los alimentos? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya llevaron civil 1 y 2. Acá estaríamos frente a alimentos comprenden no solo el comer, comprende la vivienda, comprende la recreación, comprende la educación, ¿verdad? De los menores y del cónyuge que no tengan medios de subsistencia, hasta un 50%, ¿sí? Entonces, acá nosotros nos encontramos con esta eventualidad. También, e incluso si usted tiene la deuda hasta otros acreedores, se le puede subir hasta un 65%. Es decir, que en números redondos o porcentajes redondos, si usted tiene que cubrir alimentos y tiene deudas, le pueden embargar hasta un 65%. Ese 45% restante le tiene que quedar a usted, ¿verdad? Ojo, porque entonces no nos pueden embargar la totalidad de nuestro salario. Es contra la Constitución y en contra del Código de Trabajo, ¿verdad? Inclusive la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, regula también lo relacionado a la inembargabilidad. Bueno, otra cosa que no se pueden, no pueden haber dos embargos a la vez, ¿verdad? No pueden haber dos embargos. Instrumentos, tampoco se pueden embargar los instrumentos, las herramientas o útiles del trabajador que sean indispensables para su profesión. Por ejemplo, un albañil
¿verdad? Y que vayan a embargársele sus herramientas, su cuchara, sus cosas para hacer la mezcla, o alguien que trabaje en el sector agrícola, su piocha, su cubeta, alguien que trabaje en electricidad, ¿verdad? Bueno, se me escapa a mí cuáles podrían ser esas herramientas, pero no se pueden, ¿verdad? No se pueden embargar, ¿verdad? Ojo con esto, porque si un zapatero le embargan su martillo, le embargan su, no sé cómo se llamará, donde ellos van clavando ahí, van organizando, o sea, no pueden, lo principal. ¿Por qué no? Porque si usted se pone a pensar, a final de cuentas, gracias, a final de cuentas, ¿cómo va a pagar a alguien que le están embargando las herramientas para poder trabajar, pues? ¿Verdad? Imaginemos un caso extremo, alguien que, pues, no sé si está regulado, pero alguien que venda granizadas y le embarguen la máquina para hacer granizadas, ¿cómo va a subsistir? O sea, en esa protección nos va regulando la ley, ¿verdad? Para que lo vayamos entendiendo. Vamos a hablar ahora un poco del salario mínimo. Salario mínimo está regulado como la cantidad más escueta, perdonen que use esa palabra, pero la cantidad más básica que puede recibir una persona por hacer una labor, por trabajar, ¿verdad? Actualmente muchos reciben el salario mínimo, ¿verdad? De hecho, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario como mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural, que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Bueno, entonces aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Guatemala tenemos un salario mínimo en la actualidad, ¿sí? Nosotros, el salario mínimo oscila entre los 3,000 quetzales, 2,900, 2,800 más los 250 de incentivo, van redondeando los 3,000 quetzales. Ya los vamos a compartir en un momentito. Pero miren cómo dice el salario mínimo. Mínimo para todas las necesidades. Pero en una sociedad como Guatemala, ese salario no alcanza. Si el Ministerio de Economía dice que la canasta básica oscila en los 5,000 quetzales y la canasta con los insumos necesarios en los 7,000, es ridículo un salario mínimo entonces, ¿verdad? Porque no se cumplen con esas expectativas. Prácticamente el salario mínimo será para las cuestiones ahí sí más básicas, ¿verdad? Quizás alimentos, educación pública al final de cuentas, porque no le alcanzaría para pagar una educación privada. Si usted tiene hijos, no le alcanzaría para pagar colegios, ¿verdad? No le alcanzaría. Imagínense, si tenemos un automóvil hoy en día que la gasolina está por los cielos, no alcanzaría. Es ridículo el salario mínimo que actualmente tenemos en Guatemala. Así lo voy a decir porque es la realidad. Es un límite retributivo de carácter laboral. O sea, un límite es lo menos que podemos devengar, el cual no se puede disminuir ni siquiera con el consentimiento de la relación laboral. Es decir, que yo diga, el salario mínimo es 3,000, pero yo diga, a mí págueme 1,000, no debería ser. Fíjense que para los compañeros que son docentes, que han sido maestros, esto pasa mucho en el sector magisterial, en donde les dicen que los contratan, pero por la mitad del salario mínimo. Imagínense, eso no debe de ser, eso no puede ser, ¿verdad? Es la suma menor con que puede remunerarse determinado trabajo en un tiempo convenido. Características del salario mínimo. Periodicidad. Se supone que el salario mínimo debe de estar en constante evaluación. Esto quiere decir que constantemente se debe de ir actualizando a las necesidades que tenga la sociedad. En Guatemala cada año se va fijando un nuevo salario mínimo, pero miren, de verdad, a mí me molesta un poco porque es ridículo que vayan a incrementar 100 quetzales al salario mínimo. O sea, es tonto realmente, ¿verdad? Pero por lo menos de los males, el mejor dicen, ¿verdad? Por lo menos está regulado el salario mínimo. Generalidad, se debe como entender la obligación de fijar un salario mínimo constituye un mandato constitucional y legal, es decir, que el salario mínimo es para toda la población guatemalteca que está trabajando en una relación laboral de dependencia. Imagínense los que no están en una relación, en una nómina, pues, ¿cuánto pueden percibir? Garantía mínima, constituye una garantía mínima establecida en la Constitución.
obligatoriedad porque todos los patronos tienen como mínimo que pagar ese salario, y que aunque suene redundante, ¿quiénes son los que fijan el salario mínimo? Es anualmente según el acuerdo gubernativo 776-94, está a cargo de las comisiones paritarias de salarios mínimos. ¿Quiénes integran esas comisiones paritarias? Esas comisiones están integradas por trabajadores, por patronos, por representantes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, que hacen como la lista general de lo que menos debería, de lo mínimo que debería recibir un trabajador, que ya se llama la Comisión Nacional del Salario. Debe recibir informes de todas las comisiones paritarias y a su vez rendir un informe al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de forma anual, ¿verdad? Entonces el salario mínimo se va a desglosar para nosotros en salario mínimo agrícola y no agrícola. Nosotros tenemos que para este año en Guatemala el salario para el sector agrícola está en 2.872.55 más los 250 del incentivo del decreto 2001. No agrícolas, 2.959.24 más los 250. Y de exportadora y de maquila, en 2.704 más los 250, ¿verdad? Entonces vemos cómo ese salario mínimo realmente no cumple con, con el fin que debería ser, ¿verdad? Que sería lo mínimo, pero digámoslo de esta manera, aún podemos decir que es en beneficio del trabajador porque aún si usted lo emplea, mínimo debe recibir esas cantidades. Hoy en día creo que es como muy atrevido decir que el salario mínimo nos vaya a satisfacer con las necesidades que tenemos, ¿verdad? Ahora hablemos un poco, alumnos, de las ventajas económicas. Fíjense que debe afirmarse en principio que las ventajas económicas forman parte del salario. Comprenden una serie de beneficios o prestaciones, aquí viene lo resaltado, no dinerarias, ¿sí? Que el trabajador recibe a cambio y por causa de su propio trabajo. Pensemos en todos aquellos beneficios que nuestro patrón nos da y que no son parte de nuestro salario, pero que se vuelve parte de una costumbre y que por ser una costumbre que es una fuente del derecho, por lo tanto, en el momento de que se termine un contrato individual de trabajo, yo puedo invocar esas ventajas económicas. Pongamos algunos ejemplos. Si a usted, voy a ejemplificarlo, pero no fue así. Mira, esta es una taza donde trabajé. Si a usted le dan café en su lugar de trabajo, es una ventaja económica porque no se lo están cobrando. Si a usted le dan bebidas, bebidas, ¿qué decirles? Agua pura, ¿verdad? Es una ventaja económica. Si a usted le dan la gasolina, benditos aquellos que reciben vales para gasolina y que son una ventaja económica, ¿verdad? Es una ventaja económica. Si a usted en su trabajo le patrocinan la mitad de la carrera universitaria, porque eso sí pasa en algunas empresas, ¿verdad? Les dicen, mira, para tal universidad tenemos un convenio y usted paga el 50% y el 50% lo absorbe la universidad, es una ventaja económica también, ¿verdad? Si a usted le dan otros insumos, como por ejemplo internet, le dan un teléfono, le dan una línea, no gratis, sino que una línea liberada y usted puede hacer uso de ese teléfono, es una ventaja económica también, al final de cuentas. Entonces, son todas aquellas retribuciones no dinerarias, porque no es en dinero, pero que usted como colaborador goza de ello, ¿verdad? Puede ser que usted sea una costumbre que mensualmente usted perciba un bono, ¿verdad? Bueno, no porque no es dinerario, sino que usted reciba, por ejemplo, alimentos, reciba una canasta de víveres y que no está contemplada dentro de su salario, es una ventaja económica. Criterios de las ventajas económicas. Hay dos criterios. Por ejemplo, se indica que si una prestación se otorga en forma general, no es ventaja económica, pero sí es ventaja económica si es para un sector nada más de los colaboradores. Por ejemplo, si a los que trabajan en el sector, digamos, manual, les pagan un incentivo reflejado en el pago del transporte. Hay empresas que pagan el taxi, el Uber, decimos hoy en día, pero realmente es el taxi, ¿verdad? El servicio de taxi. Entonces, eso es una ventaja económica. Que para algunos, digamos, los que tienen vehículos no les pagan, pero los que carecen de un transporte sí se los pagan. Entonces, podríamos decir que esa es una ventaja económica.
Cualquier otra prestación que cubra al patrono y que de todas formas tendría que cubrir el trabajador. Por ejemplo, si el patrono paga X, que es una obligación, pero el patrón tiene un seguro, ¿verdad? Un seguro médico, y el patrono prefiere que ustedes vayan al seguro médico antes que al IX para ser más rápido y tenerlos a usted atendidos más rápidamente y que usted se ausente menos del IX. Esa es una ventaja económica, ¿verdad? Que el patrón paga y que usted puede gozar de ello. Cualquier otra prestación que cubra al patrono y que de todas formas usted tendría que haber pagado con su salario. Por ejemplo, si yo me enfermo y a mí no me gusta ir al IX, yo podría ir con un médico particular. Pero si el patrono me lo paga y yo tengo acceso a ello, ¿por qué no voy? Claro que voy a ir, definitivamente. Veamos por último, para ir cerrando, con 3 retribuciones económicas que son importantes para nosotros, para todos los trabajadores. Primero hablemos del aguinaldo. Se deriva del idioma celta, de la palabra guimaú, la cual quiere decir regalo de año nuevo. Permítame un segundo. También se le llama sueldo anual, complementario o 13º salario. Se preguntan ustedes, ¿por qué 13º? ¿Cuántos meses hay en el año? Hay 12. Entonces el aguinaldo es el salario número 13, ¿verdad? Se pretende ayudar al asalariado a sufragar los gastos de fin de año. Por eso ahí les puse una imagen de una bota navideña, de un gorro de Santa Claus, porque el aguinaldo fue creado para eso, porque todos sabemos que a fin de año gastamos más, ¿verdad? Hay que comprar los estrenos, dicen algunos, ¿verdad? Hay que comprar los regalitos, hay que comprar la cena de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el aguinaldo fue creado para eso, realmente no hay otra explicación, fue para eso, ¿verdad? Es obligatorio y no voluntario, o sea, es obligatorio. Si usted está laborando, tiene una relación de trabajo, le tienen que pagar el aguinaldo. Fíjense que antiguamente el salario del aguinaldo era el 50% del salario común, o sea, la mitad de su sueldo. Realmente, debido al decreto 76-78, en Guatemala se mejora, inclusive para la constitución que estaba para ese año, que era la del 65, el salario mejora, y el aguinaldo, perdón, y actualmente es del 100%, es un salario más, ¿verdad? Eso nos beneficia a todos. Se calcula, algunos piensan que del 1 de enero al 30 de diciembre, pero no. Realmente se calcula del 1 de diciembre al 30 de noviembre, porque al final de cuentas nos lo pagan la primera parte, por ley, nos la deberían de pagar en diciembre y la segunda mitad en enero. Vean hasta por qué la ley lo regula así, porque de acuerdo, es un salario extra para los gastos de fin de año y principio de año. Para los que han tenido o tienen menores, tienen hijos, ¿verdad? A principio de año hay que pagar uniformes, útiles escolares, colegiatura. Entonces es beneficioso que se los paguen en 2 pagos, ¿verdad? Uno en diciembre y otro en enero. Para los que no, pues definitivamente se lo van a gastar todo en diciembre, ¿verdad? Pero realmente ese es el sentido. Hay algunos empleadores que lo pagan todo en un solo pago, todo en diciembre. Ojo, si se los pagan todo en diciembre, está bien. Pero si se los van a decir que se los van a pagar en enero, ahí no. Porque la ley estipula que una parte en diciembre, en la quincena de diciembre, y la otra parte en la quincena de enero. Eso dice la ley. Si a usted, su patrono, va a mejorarle esas condiciones y se lo va a pagar completito en diciembre, enhorabuena. Está regulado en el decreto 76-78 del Congreso de la República. Vamos con el salario número 14. Vean por qué entonces se llama bono 14. O sea, para nosotros, estudiantes del derecho, el nombre real es bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado, o sea, para ambos, ¿verdad? Acá, en este caso, nosotros nos damos cuenta que se llama comúnmente o mal llamado bono 14, ¿verdad? Pensemos otra vez, bueno, 12 meses del año, si el aguinaldo es el salario 13, entonces este es el 14. Hace algunos años un candidato proponía el salario 15, el salario 16, pues qué bueno, ¿verdad? Hay algunas instituciones públicas que pagan 15 y 16 salarios, ¿verdad? Pues enhorabuena a quienes trabajen ahí. Entonces, este bono 14, como comúnmente se le llama, está regulado en el decreto 42-92.
Ahorita van ustedes a decir algo, se van a reír. ¿Se recuerdan de Serrano Elías, Jorge Serrano Elías, el que hizo el autogolpe de Estado? Pues al final de cuentas esto sí hizo bien, fíjense, porque esto fue regulado en su gobierno, ¿verdad? El 42-92. Es una prestación laboral obligatoria para todo patrono, tanto del sector privado como del sector público, equivalente al 100% de un salario ordinario. Se debe pagar en la primera quincena del mes de julio de cada año. Ojo, porque aquí no se regula que por partes, aquí debe de ser íntegro. Es decir, que el bono 14 debemos de recibirlo de forma íntegra en un solo pago en la primera quincena de julio, ¿sí? De cada año y termina, para estimarse, se inicia su cálculo del 1 de julio de cada año y se termina el 30 de junio del siguiente año. Es decir, que ahorita estamos próximos a terminar esa vuelta para el pago del bono 14, mal llamado bono 14. Por último, hablemos de la bonificación incentivo. Actualmente es el decreto 37-2001, pero este realmente vino a reformar otros anteriores, ¿sí? Pero así nos vamos a llamar nosotros porque es lo que nos interesa. A favor de los trabajadores del sector privado, esto solo es para el sector privado, son 250 quetzales más del salario ordinario. Es decir, que si nosotros ganamos 500, nadie gana, bueno, deberíamos no ganar, ¿verdad? Pero digamos que comúnmente en nómina ganamos 3,500 más 250 del decreto 37-2001. De hecho, hasta en nuestros vouchers de pago, así dice, ¿verdad? Bonificación, incentivo, decreto 37-2001 de 250 quetzales extras. Concluimos con la exposición de esta noche, bastante abundante. Los que no estuvieron la semana pasada, les encargo que revisen las diapositivas de la clase número 13, porque el salario es un tema importante para el curso, ¿verdad? Avisos. Estar atentos a la comunicación. La fase 2 está cerrada. Ustedes ya saben sus notas de la fase 1 y la fase 2. Les pido disculpas porque no subí la tarea. No me dio tiempo, la verdad, de elaborarla durante la semana, pero a más tardar el lunes estará publicada, ¿sí? Muy probablemente, compañeros, en la próxima semana es el último día de clases. Según el calendario general, dice ahí último día, sábado 11 de junio. Pero como recuérdense que nos evaluamos en 2 grupos, ¿verdad? Si a nosotros nos tocara evaluar en la semana, no la que viene después del 11, la del 18, sino la siguiente, entonces tendríamos una semana más. Ahora, de lo contrario, ahí estaríamos terminando la próxima semana. Entonces, estar atentos con ello, por favor. Ya estamos concluyendo también el programa. Ese lo vamos a dar por concluido la próxima semana cuando hablemos del tema de la prescripción. Y con eso vamos a ir pues concluyendo intrapuntualmente. Si hay alguna duda o comentario, este es el momento ideal. Sí, licenciado, disculpe, con 2 cosas. Una es de que las diapositivas de la semana pasada sí no las ha subido. Correcto. Y 2, ¿qué pasa cuando en las empresas dicen que van a descontar el séptimo? ¿Alguna persona que ha faltado? Ajá, eso le hablan, fíjense que esa es una forma incorrecta de llamarlo, porque le hablan del séptimo, eso es una costumbre muy antigua. Fíjense que eso viene desde antes, desde el gobierno de Ubico, y se refiere al séptimo día. Y si nosotros, que somos estudiantes de Derecho, sabemos que el séptimo día es un día que tenemos por derecho para no trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es en contra de las leyes, ¿verdad? Porque el séptimo día es el día que tenemos de descanso semanal y que la ley estipula que debe de ser remunerado. Pero hay algunos empleadores que amenazan con eso. Y recuérdense que eso hoy lo vimos, ¿verdad? Que no está permitido, está prohibido. Todos esos descuentos, ¿verdad? Que por llegar tarde, que el séptimo, que por si viste mal, que si te vestiste de forma inadecuada, que si no cumpliste. O sea, todas esas son causales de despido, pero nunca van a ser causales para descontar salarios. No sé si queda claro, Silvia. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, es muy común, fíjense que eso es una mala práctica muy común, ¿verdad? De los empleadores que dicen, les voy a descontar el séptimo, pero si el séptimo no puede descontarlo porque está en ley, ¿verdad? Un descanso, ya la vez pasada, eso fue hace 15, ¿verdad? Que platicamos de los descansos, ¿verdad? El descanso semanal, el descanso anual, el descanso, ¿qué otro? Los asuetos, ¿verdad? Y los días festivos, entre otros.
Gracias, Silvia. Sí, les tengo que compartir todavía las diapositivas de la clase 13 y de la clase 14, que es esta. Muchas ¿Alguna gracias, licenciado. otra duda? Lick, perdone, cuando hablamos del salario, en un ejemplo, póngale que a mí me aumentaron 500 quetzales. ¿Este aumento tiene que ir con un aviso al Ministerio de Trabajo o solo de palabra lo hacen? No, tiene que ir. Es que fíjese que el problema está que mi compañero de trabajo lo despidieron hace como unos 15 días. Ajá. Pero a él solo le tomaron el sueldo con el que estaba estipulado en el contrato que cuando inició su relación. Pero conforme a los años a él le aumentaron, pero la empresa solo indemnizó por lo que lo fue contratado. Por eso le preguntaba si ellos como empresa daban avisos de esos aumentos al Ministerio de Trabajo o solo simplemente lo hacen y Lo ya. tienen que hacer. Fíjese que anualmente, de hecho, ellos mensualmente tienen que reportar las nóminas. Y esos salarios usted debe de verse reflejado en su voucher que le entregan a usted, ¿verdad? Porque muchas veces una mala práctica es poner, por ejemplo, incentivo por venir puntual, incentivo por tal cosa. Y es una forma de enmascarar el aumento del salario. Obviamente lo hacen para los fines que usted mismo acaba de decir, para que en el cálculo de la indemnización van a tomar solo el salario que originalmente habían reportado. Y eso es ilegal, ¿verdad? Porque todo aumento de salario debe reportarse a la Inspección General de Trabajo. Ahí lo que yo te recomiendo para tu amigo es que si no le han indemnizado y si él no ha firmado, que vaya a demandarlos, ¿verdad? Al juzgado de trabajo, ¿verdad? Al Ministerio de Trabajo, que vaya en primer lugar, que se asesore, aún habiendo firmado una carta de renuncia, que a veces obligan a eso, ¿verdad? Una carta de renuncia para decir que van a, pues, si me firmas esta carta, yo te voy a indemnizar. Pero obviamente eso vendrá con los bonos, ¿verdad? Tendrá que ser la indemnización con todo y todas las ventajas económicas, que fue algo que hablamos hoy, ¿verdad? Que se considera parte del salario. Imagínense eso, ¿verdad? Si hay una litis, si hay conflicto. Gracias, Lick. Licenciado, disculpe, otra pregunta que tengo es, cuando usted explicó que el salario es por unidad de obra, ¿es igual a destajo o es diferente? Es lo mismo, el salario por obra o a destajo. Cuando decimos el salario por obra, es cuando usted te encargan una cierta actividad, ¿verdad? Por ejemplo, que te encarguen la construcción de una vivienda, ¿verdad? Si es un trabajo, una profesión. Si tú eres artista y te encomiendan pintar un cuadro, ¿verdad? X o y eso es por obra, ¿verdad? A destajo es por partes, ¿verdad? Por ejemplo, que tú digamos, Silvia, que tú te desarrollaras en la empresa de las manualidades, ¿verdad? Tú tienes tu empresa de manualidades y tú te comprometes a entregar 100 arreglos X, ¿verdad? Entonces tú los vas entregando por partes, ¿verdad? Hoy entregaste una docena, 2 docenas, 3 docenas, y así, eso es a destajo, poco a poco, ¿verdad? Pero al final de cuentas es por obra. Gracias, licenciado. ¿De acuerdo? ¿Habrá alguna otra duda? Buenas noches, licenciado, con una pregunta. Con unos compañeros ha pasado mucho que tienen embargos judiciales. ¿Sí? Regularmente llega con el 35%. Ajá. Pero el problema que tienen ellos es que tienen préstamos también. Entonces se lo agarran sobre el total de su sueldo, ese 35%. Entonces resulta que algunos reciben 500, otros 1000, y usted estaba hablando del 50% que quedara libre del sueldo, ¿verdad? Hasta un 65%. Fíjese, es decir, que a usted le podrían pagar hasta 35%. Ahí es una mala práctica, porque entonces tiene que evaluarse, o sea, es que miren, el papel del patrono también es de mediador, porque el patrono usted lo está contratando para que usted cumpla con una actividad, ¿verdad? Pero cuando se ve con estas eventualidades, ahí debe de asesorar a su empleado y decirle que vaya ante un juzgado, ¿verdad? Para que esos embargos, esos acreedores no cobren más del 65%. O sea, ahí sí podría ser eso, ¿verdad? Porque imagínense, estas personas, ¿para qué están trabajando? Solo para pagar la deuda. ¿Cómo? Yo no me imagino cómo pueden ellos sobrevivir diariamente, ¿verdad? Pero eso es ilegal, porque es hasta un 65%. Gracias, Alex.
ahí tu papel como estudiante de Derecho es asesorar, ¿verdad? Que ellos vayan, que planteen esto, lo que les está sucediendo entre la IGT, Inspección General del Trabajo, para que manden a llamar a su patrón a fin de cuentas, ¿verdad? Es que lo que sucede es de que los patrones, miren, en el sector laboral esta materia es muy, se presta a muchas cuestiones, realmente, ¿verdad? Un patrono que ve que le llega un requerimiento del juzgado para cierto colaborador, lo cumple, pero realmente no está enterado de toda la situación, ¿verdad? Porque una cosa es embargo y otra cosa es pagar los créditos, ¿verdad? Al final de cuentas tiene que subsistir, alguien tiene que subsistir. Imagínese si pensamos un salario mínimo, pensemos el 50%, serían 1,500. Digamos el 65% estaríamos hablando como que va a recibir unos 900 quetzales, ¿verdad? Eso podría ser, ¿verdad? Lo que reciba una persona, 900 quetzales. ¿Para qué les alcanza 900 quetzales hoy actualmente, verdad? Entonces, tendrían que asesorarse, Oscar, para que realmente no se embargue más del 65%. Bueno, si no hay más dudas, pasamos a la lista. Bueno, Jennifer, aquí. Presente, licenciado. Feliz noche. Kevin Arevalo. Presente, Lick. Buenas noches. Gracias, Kevin. Juan Raimundo. Presente, licenciado. Feliz noche. Oscar Buch. Presente, licenciado. Feliz noche. Alfredo Cucul. Él es el que él está en línea, ¿sí ya lo vi? Presente, Lick. Ya yendo Muy bien. para casa. De acuerdo, perfecto, con cuidado. Eder Gracias. Noche. Escobar. Él ya no está, licenciado. Germán Fong. Germán Fong. Silvia. Presente, licenciado. Feliz noche. Gracias. Irma. Irma Reyes. Janet Ruiz. Presente, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Brian Santiesteban. Él ya no, ¿verdad? Muy bien, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Hasta pronto. Bueno, Lick, feliz noche. Adiós. Lick, en el chat parece que alguien escribió